Buenas noches, soy Ernesto Rivadeneira. El tema que voy a presentar hoy es el tercer rito de la historia de Schoenstatt, 31 de mayo, la misión de Schoenstatt. Para facilitar la presentación, me tengo que apoyar en la tecnología, de manera que de aquí en adelante voy a compartir pantalla para que ustedes la puedan percibir con mayor claridad. A manera de introducción, previo a preparar esta presentación, he tomado contacto con quien la va a recibir para conocer su realidad respecto al tema, para que me sirva de referencia para calificar la profundidad del contenido. A lo largo de la presentación hay momentos que están pensados para interactuar con los participantes. En esos casos, quien escucha la presentación deberá detenerla para responder a las preguntas o intervenciones propuestas. Tercero, la presentación se arma en torno a fragmentos clave de la charla del 31 de mayo, en la que el padre José Kenten, fundador de Schoenstatt, comparte con la familia de Schoenstatt en Bellavista, Chile, la profundidad y el alcance del paso que dio en esa fecha. Y ahora sí, entrando en el tema propiamente, de nuevo, 31 de mayo, la misión de Schoenstatt. El 31 de mayo de 1949, el padre José Kentenich entregó en el santuario de Bellavista la primera parte de la Epístola Perlonga, que para entonces tenía ya 300 páginas, con la que respondió a ciertas observaciones recibidas por parte del visitador a la obra de Schoenstatt. Cuando esto se dio, sabía que habrían graves repercusiones, tan graves que le significó el exilio por 14 años en Milwaukee, Estados Unidos, y la destitución de ser cabeza del movimiento de Schoenstatt. A este hito se le reconoce como la cruzada del pensar, amar y vivir orgánico. El torrente, entonces ahora vamos a ir tomando ciertos fragmentos del documento de la plática del 31 de mayo que nos ayudan a ir perfilando el contenido completo de ese momento histórico. Este fragmento dice: el torrente de gracias que vino desde Alemania en la plenitud de la tercer acta de fundación y que sigue derramándose, quiere volver a la fuente primitiva. Esto se dio en Bellavista, en Chile. Este fragmento hace referencia a la realidad histórica de que para entonces Schoenstatt ya era una corriente de vida que se originó en Schoenstatt, Alemania, en 1914, el 18 de octubre, y que a raíz de entonces se empezó a desarrollar de tal manera que se fue convirtiendo en un movimiento con ramificaciones inclusive internacionales, y esta corriente de vida en algún momento pasó también en carne del padre Kentemich por el campo de concentración de Dachau, que entre paréntesis es el segundo hito de la historia de Schoenstatt, en el que el padre Kentemich, en un acto voluntario, aceptó ir al campo de concentración en una entrega de su libertad personal a cambio de que la familia de Schoenstatt conquiste su libertad interior. Este siguiente fragmento dice: ella tiene un doble carácter de obsequio feliz y de deseada misión. Se refiere al regalo que significa la alianza de amor, que es el evento que dio origen a la corriente de vida que luego se conoció como Schoenstatt. Entonces menciona que esa alianza de amor con la Virgen, que se convirtió en esta poderosa corriente de vida, eh, al mismo tiempo es un obsequio fenomenal. Se trata de la alianza con la Madre de Dios,
la reina y señora de todo lo creado, pero al mismo tiempo esa alianza conlleva una pesada misión. Con la entrega solemne que hacemos de este trabajo, aceptamos una carga que hombros humanos no pueden llevar por sí solos, pero también esperamos para Occidente, sobre todo para Alemania, una gran bendición. Aquí ya está tocando lo que significaba ese momento histórico importante, pues al hacer la entrega de esta epístola perlonga, que es el nombre que se le dio a este documento, que básicamente significa carta larga, porque ya entonces tenía 300 páginas, sabía que esto iba a significar grandes problemas y por eso habla de que se está embarcando en una realidad que hombros humanos no la podrían llevar por sí solos. Pero, y también menciona que el contenido de esa carta tiene alta importancia para la vida de Occidente, nada más ni nada menos que para la vida de Occidente, incluida Alemania, por supuesto. Continúa este siguiente fragmento. ¿Será acaso un don que nos das en pago, en reconocimiento y un honor para nosotros si creemos que ella, se refiere a la Virgen María, nos quiere usar desde acá, es decir, desde Bellavista, Chile, a partir de este día para ganar una influencia más poderosa en la forjación de los destinos de Occidente? De nuevo menciona a la forjación de los destinos de Occidente. El desvalimiento de uno de los contrayentes se debe sobre todo a la angustia por la pesadísima tarea que ahora se vuelve a encomendar para Occidente. Sin embargo, el motivo que nos reúne hoy en esta tarde indica que el Padre Dios nos ha confiado una gran tarea para todo el mundo, especialmente para Europa, para Occidente. ¿De qué tarea se trata? Se trata de desenmascarar y sanar radicalmente el germen de la enfermedad que aqueja al alma occidental, el pensamiento mecanicista. Bueno, de nuevo, el padre enfoca en la profundidad y la magnitud de la tarea que se estaba iniciando, y aquí ya entra en el detalle de especificar e identificar al gran enemigo contra el que se estaba enfrentando este planteamiento que hace en su carta Epístola Perlonga, que tiene que ver con derrotar a lo que él considera como el factor que está destruyendo a Occidente, que es el pensamiento mecanicista. En resumen, el pensamiento mecanicista tiene que ver con la ruptura, la desintegración de la forma de vivir. Y ejemplos prácticos de ese pensamiento mecanicista menciono dos. Por un lado está esa ruptura entre fe y vida, que se expresa en comportamientos como, por ejemplo, que voy a misa y practico los rituales, pero en mi vida práctica soy un desastre en cuanto a que soy violento, mi comportamiento moral no es muy recto. En otras palabras, no hay coherencia entre lo que predica el ritual de la misa y lo que practico afuera en la vida. Y esto se aplica en múltiples dimensiones. Y otro elemento que ilustra este tema es el tema de la ruptura de los vínculos, la dificultad para establecer vínculos de corazón a corazón entre las personas. Eso es algo que todos en mayor o menor grado lo vivimos actualmente, y más aún con la invasión de la tecnología digital que si bien nos da herramientas poderosas para comunicarnos, pero al mismo tiempo en la práctica significa que nos vamos aislando dentro de nuestro mundo digital. Son dos ejemplos
simples de entender, botones de muestra de lo que significa el pensamiento mecanicista. Esa fue la lucha personal de mi juventud. En ella pude vencer aquello que hoy conmueve a Occidente hasta sus raíces más profundas. ¿A quién debo agradecer esto? Viene el de arriba, sin duda de la Santísima Virgen. Ella es el gran regalo, la misión manifiesta de Schoenstatt para Occidente, frente al colectivismo que avanza poderosamente y que destruye todo, se encuentra frente a un muro que solo puede ser abierto si se aleja y vence el mencionado vacilo. El mencionado Basilo, que ya lo mencionó antes, es este pensamiento mecanicista. Y aquí hay otro elemento importantísimo que configura la misión del 31 de mayo, que es la presencia de María. El padre Kentenich propone que quien salva esta situación, propone que el gran remedio para enfrentar al pensamiento mecanicista es la Virgen María. Esto proviene de su historia personal en la juventud, en la que él vivió una crisis terrible, justamente relacionada con esta forma mecanicista del mundo con la que se encontró el padre Kentenny, que le provocó a él personalmente una profunda crisis personal y que él mismo reconoce que la gran salvación, el gran remedio para resolver esa crisis fue su vínculo con la Virgen María. Vemos como Occidente camina a la ruina y creemos que estamos llamados desde aquí a realizar un trabajo de salvataje, de construcción y de edificación. Creemos que tenemos que ofrecernos como instrumentos para impulsar una contracorriente que vuelve a los países de los cuales tanto bien nosotros hemos sido abundantemente bendecidos. De nuevo vuelve a tocar esta misión que tiene el atrevimiento de pensar que eh, sale al rescate del camino hacia la ruina que está viviendo Occidente. Y de nuevo vuelve a mencionar de esta corriente que pretende regresar con esta misión, con este objetivo, desde los lugares que recibieron esas gracias abundantes que vinieron de Schoenstatt original, desde la Alianza de Amor, en esa corriente poderosa que en un momento llegó a Chile y ahora desde Chile está planteando esta nueva etapa de vida de la poderosa corriente que quiere regresar hacia la fuente original para devolver las enormes bendiciones que recibió en su momento. Aquí hay un paréntesis para decir que esta profecía que menciona este fragmento en momentos posteriores de la vida de Schoenstatt ya se hizo realidad. En algún momento desde Chile se fundó Schoenstatt en España, en Madrid, y hoy por hoy hay presencia en Madrid y también en Barcelona. Tenemos que pensar en David enfrentándose a Goliat. Pienso en el salto mortal que me atreví a dar en 1942 y estoy consciente que esta vez se repite. Si no contáramos con la buena voluntad de la Santísima Virgen, nunca nos atreveríamos a dar este arriesgado paso. Aquí bueno, habla de David que se enfrenta a Goliat. Y claro, el hablar de esta minúscula célula de fe y de vida que era Schoenstatt en ese entonces, pretender que de ahí surja una corriente que se atreve a pensar que es portadora de la salvación para Occidente. Definitivamente el hablar de David enfrentándose a Goliat como que hasta se queda corto, pero está en esa línea, ¿no? De que está enfrentando un desafío simplemente inconmensurable. Y menciona que
de alguna manera esto tiene relación con el salto mortal que dio el padre en 1942 cuando voluntariamente decidió ir al campo de concentración. Un hombre el padre no era precisamente un dejado de fortaleza y de capacidades para enfrentar lo que es un campo de concentración, y sin embargo dio el salto y salió vivo, vivo y además con un desarrollo que quienes compartieron esa etapa de la vida del padre y reconocen que era un hombre simplemente fenomenal, no tanto por lo físico, porque su salud era débil, pero su fortaleza espiritual era tan grande que le permitió salir victorioso de el desafío que asumió al ir al campo de concentración. Y esto se aplica también para este nuestro nuevo desafío del 31 de mayo. La Santísima Virgen glorificará de la manera más perfecta si nosotros nos esforzamos donde quiera que sea por tirar de su carro de triunfo. Entonces ella cuidará de nosotros y de su obra de Schoenstatt y la guiará victoriosa a través de las luchas, tal como lo ha venido haciendo a través de los años pasados de persecución. Esta es una declaración de una fe inconmensurable en cuanto a que la compañía y el vínculo con la Virgen María van a lograr que esta misión tenga éxito, que sea victoriosa y ya está dicha la enorme dimensión que tiene. Sí cabe un paréntesis para anotar que, como decíamos al comienzo, cuando el padre se embarcó en esto y presentó esta respuesta a las observaciones que hizo la iglesia alemana a la obra de Schoenstatt, sabía que esta respuesta le iba a acarrear dificultades que fueron tan graves como que el padre fue expulsado, exilado en Milwaukee, en Estados Unidos, y además destituido de su posición de cabeza del movimiento de Schoenstatt. Sí cabe decir que en 14 años después, en un episodio que parecería que hay un componente milagroso porque ahí, sin entrar en detalle, ocurrió un episodio que hasta ahora no se ha encontrado explicación porque él recibió un telegrama supuestamente proveniente del Vaticano que le pedía que se presente en el Vaticano, y cuando él llegó nadie sabía de este telegrama. Pero el hecho es que para entonces la iglesia eh, tenía bastante avanzado el proceso de estudio de esta propuesta, presentación del padre Kente, que entre paréntesis hay que decir que la propuesta del padre que contenida en la epístola Perlonga tiene mucho que ver con las novedades con las que se ocurrieron en la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, que estaba en proceso, que había terminado poco antes de que el Padre se presente en el Vaticano por este supuesto telegrama. En otras palabras, el terreno estaba ya bastante abonado para que el Padre sea rehabilitado por la Santa Sede, y cuando se presentó, luego del trauma que significó para todos la sorpresa de que asome el padre sin que nadie sepa sobre este telegrama, hubieron varios encuentros de cardenales y de encargados de todo este proceso, y como fruto de esto, el Papa Paulo VI le rehabilitó al padre y le restituyó a su posición de cabeza del movimiento e inclusive le agradeció por los enormes aportes que Schoenstatt ha significado para la iglesia. De manera que digamos que ahí hubo digamos, un primer triunfo
en este sentido, lo cual no significa que la misión de Schoenstatt que plantea la epístola perlonga haya conquistado el mundo. Ese es otro tema que amerita enorme análisis y, digamos, concienciación por parte de los schoenstattianos, porque esa es nuestra misión en el fondo. Terminamos con este párrafo, vamos del uno con el otro. Esto tiene que ver con las vinculaciones, como manifestábamos que uno de los síntomas del vacilo del pensamiento mecanicista es la ruptura de los vínculos, la dificultad para construir vínculos. Pues precisamente en esto se aplica el vamos del uno con el otro, y esto por toda la eternidad. Cuán errado sería ser solo señalizador en el camino. Estamos del uno junto al otro para entendernos mutuamente. Nos pertenecemos el uno al otro a- desde hoy hasta la eternidad. También en la eternidad estaremos del uno en el otro. Es este eterno habitar del uno en el otro, propio del amor. Este es el amor orgánico al que se refiere el padre Kentere. Por eso es que a la misión de Shosta también se le conoce como la gran cruzada del amar, pensar y vivir orgánicamente. Y entonces, permaneciendo el uno en el otro y con el otro, contemplaremos a nuestra querida Madre y a la Santísima Trinidad. Y aquí ya estamos entrando en terrenos de el paso desde esta vida terrenal hacia la vida eterna. En todo caso, aterricemos esto aquí en el mundo en cuanto a que esta misión de Schoenstatt apunta a remediar la realidad aquí en el mundo, la realidad que aquejaba al mundo en esa época y que hoy por hoy ni de lejos se puede decir que está superada. Desde cierto punto de vista, los grandes y terribles problemas que vive el mundo actualmente tienen que ver con el pensamiento mecanicista. Terminamos entonces con un par de conclusiones prácticas. La primera es que recomendamos leer la charla completa del 31 de mayo en Bellavista, en la que se ha basado esta presentación, para tener una visión más clara del tema. Y segundo, tal vez lo más importante es que definamos un propósito para llevar la teoría a la práctica. Como sugerencia para la definición de ese propósito es que enfoquemos en el ámbito de los vínculos, que hagamos un empeño especial en desarrollar vínculos, sea con mi esposa, sea con mi hijo, sea con este compañero de trabajo, sea con Dios, sea con la Virgen María, o sea, las posibilidades son enormes. Por eso es que se habla del organismo de vinculaciones. Cada ser humano debería ser parte de una red de vinculaciones en todos esos ambientes. Eso es, gracias. eh, Terminemos haciendo digamos, un reconocimiento al fundador por esta asunto de tan grande importancia. Por alguna parte hay una frase que eh, yo no tengo claro si está directamente relacionada con este hito del 31 de mayo, pero definitivamente está relacionada con la espiritualidad de Schoenstatt. Esta frase dice, a la sombra del santuario se decidirán los destinos de la iglesia y del mundo. Así de descomunal, así de magnánima es la misión de Schoenstatt, queridos amigos. Gracias por su atención, que Dios les bendiga.